El cielo sobre Puerto Escondido se había oscurecido por completo. Las nubes negras se acumulaban con una velocidad sorprendente, y el rugido de los truenos resonaba a lo lejos. Una tormenta tropical había alcanzado la ciudad costera, transformando su vibrante atmósfera en un caos de lluvia y viento. El bullicio de turistas y locales fue reemplazado por calles vacías, ya que todos se refugiaban del inminente diluvio. Daniel Martínez, un hombre de negocios de 40 años, conducía con cuidado por las avenidas inundadas en su elegante sedán negro. A través del parabrisas empañado, apenas podía ver más allá de unos metros, pero su mente estaba absorta en la crucial presentación que tenía programada para el día siguiente. Aquel evento era clave para el futuro de su empresa, y aunque había trabajado sin descanso para prepararse, la presión no dejaba de agobiarlo. Mientras avanzaba por las calles anegadas, Daniel no pudo evitar que su mente viajara al pasado. Recordó su infancia en el orfanato, un lugar donde las oportunidades eran escasas y los desafíos, muchos. Había aprendido a depender solo de sí mismo, y cada gota de lluvia que golpeaba el techo de su coche le traía vívidos recuerdos de las noches solitarias en las que observaba las estrellas, soñando con un futuro mejor. De repente, a través de la cortina de agua que caía, algo llamó su atención. Al borde de la carretera, una figura se movía desesperadamente. Daniel entrecerró los ojos, enfocándose en la imagen. Una joven mujer, empapada hasta los huesos, acurrucaba a un bebé contra su pecho, tratando de protegerlo del frío y la lluvia. La escena lo conmovió profundamente, despertando en él una compasión que no podía ignorar. Sin pensarlo dos veces, Daniel frenó bruscamente y salió del coche, ignorando la lluvia que lo empapaba al instante. Caminó hacia ellos con pasos decididos, su corazón latiendo con fuerza. A medida que se acercaba, notó que había un hombre amenazante, Hugo, que se cernía sobre la mujer, sus intenciones claras en su mirada. La ira creció en el interior de Daniel, mezclándose con la compasión que sentía por la mujer y el bebé. «¡Oye!», gritó Daniel con voz firme, dirigiendo su atención hacia Hugo. «¡Aléjate de ella!». Hugo lo miró con desdén, pero la determinación en la postura de Daniel lo hizo vacilar. Después de un tenso momento, Hugo retrocedió, desapareciendo en la oscuridad de la tormenta. Daniel se volvió hacia la mujer, quien lo observaba con una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos. «Soy Daniel», se presentó intentando sonar calmado. «¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte?». La mujer asintió lentamente, aún abrazando a su bebé. «Me llamo Laura», respondió con voz temblorosa. «Por favor, ayúdenos. No tenemos a dónde ir». Daniel no lo dudó. Con cuidado, ayudó a Laura y a su bebé a subir a su coche, ofreciéndoles el refugio que tanto necesitaban. Mientras se acomodaban en el asiento trasero, Daniel sintió que había hecho lo correcto, recordando las promesas que se hizo a sí mismo de usar su éxito para ayudar a otros. Mientras conducía hacia un lugar seguro, Daniel se percató de que, en medio del caos de la tormenta, había encontrado una oportunidad para marcar una diferencia real. A pesar de los desafíos que aún enfrentaría en el camino, sabía que había tomado el primer paso hacia algo más grande que él mismo. La tormenta continuaba azotando la ciudad, pero en el interior del coche, Daniel, Laura y el pequeño Sophie encontraban un respiro del caos exterior, un momento de paz que marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. La tormenta continuaba su feroz danza sobre Puerto Escondido, mientras Daniel conducía hacia las afueras de la ciudad. La carretera se estrechaba a medida que se adentraban en una zona menos transitada, donde las luces de la ciudad se desvanecían en la distancia. Daniel mantenía una mano firme en el volante, mientras con la otra ajustaba el retrovisor para asegurarse de que Laura y el pequeño Sophie estaban a salvo en el asiento trasero. Laura, aún empapada y temblorosa, sostenía a su bebé con un cuidado casi reverente. Sophie dormía plácidamente, ajena al caos que los rodeaba. La mirada de Daniel se suavizó al ver la escena, recordándole las noches en el orfanato donde deseaba tener a alguien que lo cuidara con tanto amor. «Gracias por ayudarnos», dijo Laura, rompiendo el silencio con una voz apenas audible. Daniel le sonrió a través del espejo retrovisor, tratando de ofrecerle algo de consuelo. «No tienes que agradecerme.
Nadie debería estar solo bajo esta tormenta. La conversación quedó en pausa mientras el coche avanzaba por el sinuoso camino hacia el antiguo faro. Finalmente, llegaron a su destino. Una estructura robusta y solitaria que se erguía frente al mar, resistiendo las embestidas del viento y la lluvia. El faro, aunque abandonado, proporcionaba un refugio seguro contra la tormenta. Daniel ayudó a Laura a salir del coche, sosteniendo un paraguas para protegerlos de la lluvia. Juntos, se dirigieron hacia la puerta del faro, que crujió al abrirse, revelando un interior polvoriento pero seco. Daniel encendió una linterna que había traído consigo, iluminando el espacio con un cálido resplandor. «No es mucho, pero al menos estaremos secos aquí», comentó Daniel, mientras colocaba algunas mantas que había encontrado en su coche. Laura asintió agradecida, envolviendo a Sophie en una manta seca. Al sentarse en el suelo, cerca de la luz de la linterna, comenzó a relatar su historia. «Hugo es un usurero. Me prestó dinero cuando más lo necesitaba, pero sus demandas se volvieron insoportables», explicó, su voz temblorosa llena de dolor. «Cuando no pude pagar, empezó a amenazarnos. Sabía que tenía que huir para proteger a Sophie». Daniel escuchó atentamente, sintiendo una profunda empatía por Laura y su difícil situación. Su mente viajó a su propio pasado, recordando las veces que había enfrentado dificultades sin nadie a quien recurrir. «No estás sola ahora», dijo Daniel con determinación. «Haré todo lo que pueda para ayudarte». Laura lo miró con una mezcla de gratitud y esperanza. La calidez en su mirada creó un puente entre ellos, una conexión nacida de experiencias compartidas de lucha y perseverancia. «Yo también he tenido que enfrentar momentos difíciles», confesó Daniel, compartiendo fragmentos de su infancia en el orfanato y las batallas que libró para salir adelante. La conversación fluyó mientras compartían sus historias, sus miedos y sus esperanzas. En medio de la tormenta que rugía fuera del faro, encontraron consuelo en la compañía del otro, sus corazones unidos por el deseo de superar la adversidad. Esa noche, el viento aullaba alrededor del faro, pero dentro de sus muros, Laura y Daniel comenzaron a construir un lazo que prometía ser difícil de romper. Ambos sabían que el camino por delante sería arduo, pero por primera vez en mucho tiempo, sintieron que no tendrían que enfrentarlo solos. Con el amanecer, la tormenta finalmente cedió, dejando un cielo despejado y una ciudad que empezaba a recuperar su ritmo habitual. Daniel, Laura y Sophie partieron del faro abandonado, dejando atrás la seguridad temporal que había ofrecido. El coche de Daniel avanzaba hacia el centro de la ciudad, sus ruedas chapoteando en los charcos que la tormenta había dejado. «Primero vamos al hospital», anunció Daniel, mirando a Laura a través del espejo retrovisor. «Sophie necesita ser revisada por un médico para asegurarnos de que está bien». Laura asintió, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y alivio. Daniel se sintió reconfortado por haber tomado la decisión correcta al ayudarles. Sabía que aún había mucho por hacer, pero este era un paso importante. Llegaron al hospital local, donde Daniel se aseguró de que Laura y Sophie recibieran la atención médica necesaria. Mientras esperaban en la sala de emergencias, Daniel reflexionó sobre la promesa que se había hecho a sí mismo, de usar su éxito para marcar una diferencia positiva en el mundo. A pesar de las presiones de su vida empresarial, este acto de bondad le recordaba las razones por las que había trabajado tan duro. Una enfermera se acercó después de examinar a Sophie, sonriendo con calidez. «La pequeña está perfectamente sana. Parece que ha pasado una noche bastante tranquila», informó. Laura suspiró aliviada, abrazando a Sophie con gratitud. «Gracias», dijo dirigiéndose tanto a la enfermera como a Daniel. «No sé qué hubiera hecho sin su ayuda». Daniel sonrió, sintiendo una satisfacción interna que pocas veces experimentaba en su vida profesional. «Haremos todo lo necesario para que estén bien», respondió. Antes de partir, Daniel se acercó a la recepción y dejó su tarjeta de crédito, instruyendo al personal para que cubrieran todos los gastos médicos de Laura y Sophie. Se despidió de ellas con la promesa de volver pronto, pero sabía que aún tenía que resolver el caos en su propia vida laboral. Mientras conducía de regreso a su oficina, su teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Era su asistente,
recordándole sobre la presentación crucial que había sido pospuesta debido a la tormenta. «Necesito que todo esté listo para esta tarde», dijo Daniel, mientras intentaba enfocarse en el trabajo por delante. Sin embargo, sus pensamientos seguían regresando a Laura y Sophie, preguntándose si realmente había hecho lo suficiente. Daniel sabía que no podía simplemente dejarlas a su suerte, no después de lo que habían pasado. Al llegar a su oficina, Daniel revisó sus cuentas para asegurarse de que todo estaba en orden. Sin embargo, lo que encontró lo dejó perplejo. Su tarjeta de crédito había sido utilizada para compras extravagantes en una tienda de lujo, dejándolo sorprendido y desconfiado. «¿Cómo es posible?», murmuró para sí mismo, intentando encontrar una explicación lógica. Inmediatamente llamó a su banco para reportar las transacciones sospechosas, sabiendo que algo no estaba bien. En el fondo quería creer que Laura no tenía nada que ver con el fraude, pero la duda comenzó a asentarse en su mente. Daniel decidió que necesitaba respuestas y sabía que la única persona en quien podía confiar completamente era Marta Ruiz, su amiga de la infancia y abogada de confianza. Marta siempre había sido su confidente y aliada, brindándole apoyo incondicional incluso en las situaciones más difíciles. Decidido a descubrir la verdad, Daniel se dirigió a la oficina de Marta, esperando que juntos pudieran resolver el misterio que amenazaba con desestabilizar su vida. Mientras conducía, su mente estaba dividida entre el trabajo y la preocupación por Laura y Sophie, sabiendo que el camino por delante estaba lleno de incertidumbre. Las calles de Puerto Escondido estaban llenas de actividad a medida que la ciudad volvía a la normalidad después de la tormenta. Sin embargo, en la mente de Daniel, las cosas estaban lejos de estar en calma. Mientras se dirigía a la oficina de Marta, su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. Al llegar al edificio de oficinas donde trabajaba Marta, Daniel subió rápidamente las escaleras hasta el segundo piso, donde se encontraba el despacho de su amiga. La puerta estaba entreabierta y la familiar voz de Marta llegó hasta él mientras hablaba por teléfono, discutiendo los detalles de un caso que estaba manejando. «Daniel, pasa», dijo Marta al verlo, terminando la llamada y levantándose para recibirlo. Marta Ruiz era una mujer de unos 40 años, con una mirada perspicaz y una actitud decidida. Había conocido a Daniel desde que ambos eran niños en el orfanato, y su relación había evolucionado de una amistad infantil a una asociación profesional basada en la confianza y el respeto mutuo. «Gracias por verme tan pronto, Marta», dijo Daniel, sintiendo una ola de alivio al estar en la presencia de alguien en quien podía confiar. «Siempre estoy aquí para ti», respondió Marta, ofreciéndole un asiento. «Cuéntame qué está pasando». Daniel le explicó la situación con la tarjeta de crédito, describiendo las transacciones sospechosas y la creciente desconfianza que sentía. Marta escuchó atentamente, tomando notas mientras Daniel hablaba. «¿Crees que Laura podría estar involucrada?», preguntó Marta, su voz llena de preocupación. Daniel suspiró, deseando poder dar una respuesta definitiva. «No quiero creerlo, pero no tengo explicación para lo que está pasando. Necesito saber la verdad». Marta asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Sabía que Daniel no solo estaba preocupado por el fraude financiero, sino también por la posibilidad de haber una equivocada. «Podemos empezar por rastrear las transacciones y ver dónde nos lleva eso», sugirió Marta, ya formulando un plan en su mente. «Gracias, Marta. No sé qué haría sin tu ayuda», dijo Daniel, agradecido por su apoyo incondicional. Mientras Marta se ponía en marcha, llamando a contactos y recopilando información, Daniel no podía dejar de pensar en la última vez que había sentido esta mezcla de incertidumbre y traición. Su mente volvió a los días de su infancia en el orfanato, donde a menudo se sentía solo y desconfiado, obligado a depender solo de sí mismo. Sin embargo, recordó el consejo del señor Ruiz, el padre de su amiga de la infancia, Marta. «Confía en las personas correctas y nunca dudes en buscar», le había dicho el señor Ruiz, enseñándole el valor de la confianza y la amistad. Marta interrumpió sus pensamientos al regresar a la oficina. «He contactado a un par de personas que pueden ayudarnos a investigar más a fondo. Creo que necesitamos involucrar a un profesional para desentrañar esto», dijo,
sugiriendo que contrataran a un detective privado. Daniel asintió, confiando en el juicio de Marta. «Hagámoslo. Necesitamos llegar al fondo de esto cuanto antes». Con el plan en marcha, Daniel sintió una renovada determinación de descubrir la verdad. Aunque las dudas aún lo perseguían, saber que tenía a Marta a su lado le dio la confianza que necesitaba para enfrentar cualquier cosa que viniera. Sabía que la verdad saldría a la luz y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a Laura y Sophie, así como a su propio nombre. Mientras se despedía de Marta, una nueva oleada de motivación lo impulsó. Tenía un largo camino por delante, lleno de desafíos y revelaciones inesperadas, pero estaba listo para enfrentarlos con la ayuda de sus aliados más confiables. Al día siguiente, Daniel regresó a la oficina de Marta con renovada determinación. Sabía que cada momento contaba para resolver el misterio que rodeaba las transacciones fraudulentas en su tarjeta de crédito. Marta lo recibió con una sonrisa tranquilizadora y una pila de documentos sobre su escritorio. «Daniel, he contactado a Ricardo», anunció Marta mientras se sentaban. «Es un detective privado con una excelente reputación. Si alguien puede ayudarnos a desentrañar esto, es él». Daniel asintió, sintiéndose aliviado por la eficiencia de Marta. Había oído hablar de Ricardo y de su capacidad para resolver casos complejos, lo cual lo hacía sentir esperanzado de que pronto podrían llegar a la verdad. Poco después, un hombre alto y de aspecto enigmático entró en la oficina. Sus ojos eran perspicaces y llevaba un aire de confianza que parecía impregnar todo el espacio. Ricardo se presentó con un firme apretón de manos y una actitud profesional. «Es un placer conocerte, Daniel. Marta me ha puesto al tanto de la situación», dijo Ricardo tomando asiento. «Cuéntame más detalles y veré cómo podemos proceder». Daniel explicó las transacciones sospechosas y las circunstancias en las que se habían producido. A medida que hablaba, Ricardo tomaba notas con una concentración intensa. «Parece que tenemos un caso interesante entre manos», comentó Ricardo después de escuchar todos los detalles. «Mi primer paso será rastrear el origen de las compras y obtener acceso a las grabaciones de seguridad de la tienda de lujo donde se hicieron». Daniel asintió, confiando en la experiencia de Ricardo. «Lo que sea necesario. Solo quiero asegurarme de que Laura y Sophie estén seguras y que mi nombre quede limpio». Ricardo sonrió ligeramente, admirando la determinación de Daniel de proteger a aquellos a quienes había prometido ayudar. «No te preocupes, he resuelto casos más complejos, y con Marta y tú colaborando, estoy seguro de que encontraremos la verdad». Con un plan en marcha, Ricardo se despidió y se puso a trabajar de inmediato. Su primer destino fue la tienda de lujo donde se realizaron las compras, buscando pistas que lo llevaran al culpable. Mientras tanto, Daniel permanecía en la oficina de Marta, revisando documentos y correos electrónicos, tratando de distraerse mientras esperaban noticias. A pesar de su naturaleza pragmática, no podía evitar sentir una creciente ansiedad. La idea de que alguien a quien había confiado su ayuda pudiera haberlo traicionado, lo carcomía por dentro. «Trata de no preocuparte demasiado», le dijo Marta, percibiendo su inquietud. «Ricardo es muy bueno en lo que hace, y juntos podremos resolver esto». Daniel asintió, agradecido por el apoyo incondicional de Marta. Un par de horas después, era Ricardo, con noticias sobre la investigación. «He conseguido las grabaciones de seguridad de la tienda», anunció Ricardo por teléfono. «Hay algo interesante que deberías ver, Daniel». Daniel y Marta se dirigieron rápidamente a la oficina de Ricardo. Al llegar, Ricardo los recibió con un gesto serio y los guió hacia su escritorio, donde tenía una pantalla lista para mostrarles las grabaciones. Las imágenes mostraban a Hugo, el hombre que había amenazado a Laura, utilizando la tarjeta de crédito de Daniel para comprar artículos de lujo. Su actitud despreocupada y arrogante era evidente mientras elegía productos caros y hablaba con los empleados de la tienda. «No veo a Laura en ninguna de estas grabaciones», dijo Ricardo, señalando la pantalla. «Parece que Hugo estaba actuando solo». Daniel sintió una mezcla de alivio y enojo al ver las pruebas. Aunque estaba contento de que Laura no parecía estar involucrada, la traición de Hugo lo llenó de rabia. «Esto explica mucho.
¿Pero cómo obtuvo Hugo mi tarjeta?, preguntó Daniel, tratando de conectar los puntos. Es lo que aún necesitamos descubrir, respondió Ricardo. Ahora que tenemos evidencia de que Hugo usó la tarjeta, podemos trabajar con la policía para localizarlo y obtener más respuestas. Daniel se sintió revitalizado, sabiendo que estaban más cerca de la verdad. La investigación estaba tomando forma, y aunque el camino por delante todavía estaba lleno de incertidumbres, confiaba en que la justicia prevalecería. Mientras Daniel, Marta y Ricardo continuaban su trabajo, la determinación de Daniel se fortalecía. Sabía que proteger a Laura y Sophie no solo era su responsabilidad, sino también una oportunidad para demostrar que el bien puede prevalecer incluso en las circunstancias más complicadas. El sonido del mar rompiendo contra las rocas era un telón de fondo constante, mientras Daniel, Marta y Ricardo revisaban las grabaciones de seguridad en la oficina del detective. Cada segundo de metraje revelaba más sobre las acciones de Hugo y planteaba nuevas preguntas sobre su conexión con el fraude. «Este tipo es descarado», comentó Marta, observando a Hugo en la pantalla mientras seleccionaba ropa y accesorios de lujo sin una pizca de remordimiento. Ricardo pausó el video y se volvió hacia Daniel, su expresión calculadora. «Tenemos que averiguar cómo Hugo obtuvo acceso a tu tarjeta. Sabemos que no es un cliente habitual en esta tienda, lo cual sugiere que planeó esto cuidadosamente», dijo Ricardo. Daniel asintió, sintiendo la frustración creciendo en su interior. «Estoy seguro de que Laura no está involucrada, pero necesito saber cómo mi tarjeta llegó a manos de Hugo. ¿Crees que ella podría haber sido engañada o presionada de alguna manera?», preguntó Daniel, buscando confirmar su intuición. «Es una posibilidad», respondió Marta pensativa. «Laura parece genuina en su deseo de proteger a Sophie, pero Hugo podría haber encontrado una manera de manipular la situación». Ricardo, siempre metódico, empezó a formular un plan. «Deberíamos hablar con Laura directamente y ver si recuerda algún detalle que pueda haber pasado por alto. Además, podemos revisar las cámaras de seguridad cercanas al hospital y otros lugares donde pudo haber tenido acceso a la tarjeta». Con el plan establecido, el trío se dispuso a encontrar a Laura para obtener más información. Mientras se dirigían hacia el hospital donde Laura y Sophie habían sido atendidas, Daniel no podía evitar sentirse inquieto. Había algo en todo esto que no cuadraba, y estaba decidido a llegar al fondo de la situación. Al llegar al hospital, encontraron a Laura en la sala de espera, jugando con Sophie. La expresión de Laura se iluminó al ver a Daniel, y se levantó para recibirlos. «Daniel, Marta, gracias por venir», dijo Laura con una sonrisa agradecida. «Sophie está mucho mejor, gracias a ustedes». Daniel sonrió, pero su mente estaba concentrada en el asunto en cuestión. «Laura, necesitamos hablar sobre algo importante», comenzó Daniel tratando de sonar calmado. «He descubierto que Hugo utilizó mi tarjeta de crédito y necesitamos entender cómo pudo haber tenido acceso a ella». Laura frunció el ceño, claramente sorprendida por la noticia. «No sé cómo pudo haberla obtenido. Nunca le di nada de eso», respondió, su voz teñida de preocupación. Ricardo intervino, pero comprensivo. «¿Recuerdas si perdiste de vista la tarjeta en algún momento? O tal vez Hugo pudo haber encontrado una manera de acceder a tus cosas sin que te dieras cuenta». Laura pensó un momento, su mente retrocediendo a los días pasados. «Recuerdo que una vez Hugo vino a nuestro apartamento para recoger algunas cosas que me exigía como parte de las deudas. Puede que haya visto algo entonces, pero no estoy segura», dijo, su voz llena de ansiedad. Daniel asintió, captando la pista. «Eso es un comienzo. Podemos trabajar desde ahí y ver si podemos obtener alguna evidencia de cámaras cercanas al apartamento o al hospital». Marta puso una mano reconfortante en el hombro de Laura. «Haremos todo lo posible para resolver esto, Laura. No estás sola en esto». Con una dirección más clara, Daniel, Marta y Ricardo se dirigieron al vecindario donde Laura vivía, buscando cualquier indicio de cómo Hugo pudo haber tenido acceso a la tarjeta. Las cámaras de seguridad en el área podrían ofrecer pistas cruciales que les permitirían entender el modus operandi de Hugo. Mientras caminaban por las calles, Daniel sintió una renovada determinación de descubrir la verdad. La empatía que sentía por Laura y Sophie lo motivaba a asegurarse de que la justicia prevaleciera,
y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para protegerlas y limpiar su propio nombre. Con el viento del océano acariciando sus rostros, se adentraron en la investigación, sabiendo que cada paso los acercaba más a la resolución del misterio que había puesto sus vidas en un torbellino. La tarde en Puerto Escondido avanzaba mientras Daniel, Marta y Ricardo seguían su investigación. Habían logrado obtener las grabaciones de seguridad de las cámaras alrededor del vecindario de Laura, buscando cualquier pista que pudiera confirmar cómo Hugo había tenido acceso a la tarjeta de crédito de Daniel. En una pequeña sala de seguridad, Ricardo revisaba los videos detenidamente. Marta y Daniel observaban desde cerca, esperando encontrar alguna pista reveladora. La luz parpadeante de la pantalla iluminaba sus rostros mientras el metraje se reproducía a cámara lenta. Finalmente, algo llamó la atención de Ricardo. «Ahí está», dijo, señalando la pantalla. Las imágenes mostraban a Hugo merodeando cerca del apartamento de Laura en más de una ocasión. En una de las grabaciones se le veía manipulando algo en la puerta trasera, justo antes de que se apagaran las luces de seguridad por un momento. La sospecha de que Hugo había aprovechado este momento para obtener información crítica se hizo más evidente. «Es muy probable que haya visto o tomado algo en esa ocasión», concluyó Marta, cruzando los brazos mientras pensaba en los siguientes pasos. «Con esto, tenemos suficiente evidencia para que la policía actúe», dijo Ricardo. «Podemos presionar a Hugo para obtener más información sobre sus conexiones y descubrir el alcance de su red». Con el nuevo descubrimiento, decidieron informar a las autoridades locales y trabajar juntos para arrestar a Hugo. Daniel estaba determinado a cerrar este capítulo y proteger a Laura y Sophie de cualquier amenaza futura. Esa noche, Daniel y Marta se reunieron con un detective de la policía en una estación local para presentar sus hallazgos. El detective, un hombre robusto con una voz autoritaria, asintió mientras revisaba la evidencia que Ricardo había recopilado. «Hemos estado siguiendo a Hugo durante un tiempo», admitió el detective. «Sabíamos que estaba involucrado en actividades sospechosas, pero esto nos da la oportunidad que necesitábamos para atraparlo. Queremos asegurarnos de que Laura y Sophie estén a salvo», dijo Daniel, su tono lleno de preocupación. «Ellas no deberían tener que seguir viviendo con miedo». El detective asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Actuaremos de inmediato. Prepararemos una operación para arrestarlo lo antes posible». Con un plan en marcha, Daniel sintió una oleada de alivio. Finalmente, algo tangible estaba sucediendo para corregir el caos que había surgido en sus vidas. La decisión de la policía de intervenir dio a Daniel una sensación de esperanza renovada. Al día siguiente, la operación para arrestar a Hugo se llevó a cabo en un vecindario deteriorado de la ciudad. Daniel y Marta esperaron con nerviosismo en la estación de policía, mientras los agentes se desplegaban para capturar al sospechoso. Pasaron las horas y finalmente recibieron una llamada. Hugo había sido detenido. Daniel sintió que un peso se levantaba de sus hombros al escuchar la noticia. Sin embargo, el alivio fue breve cuando, durante el interrogatorio, Hugo afirmó que Laura le había dado la tarjeta de crédito, complicando aún más la situación. Daniel, aunque confiaba en la inocencia de Laura, sintió cómo las dudas volvían a surgir. «Está mintiendo para salvarse», dijo Marta, viendo la frustración en el rostro de Daniel. «Debemos seguir adelante y asegurarnos de que su red de mentiras se derrumbe». Daniel asintió, sabiendo que la batalla aún no había terminado. La detención de Hugo era solo el comienzo de un camino complicado que prometía revelar secretos más oscuros y desafíos inesperados. Con una determinación renovada, Daniel, Marta y Ricardo se prepararon para la siguiente fase de su lucha. Sabían que estaban cada vez más cerca de descubrir toda la verdad detrás del engaño y las conexiones peligrosas que amenazaban sus vidas. El aire de Puerto Escondido estaba cargado de electricidad, pero no debido a una tormenta, sino por la tensión latente tras la reciente detención de Hugo. Aunque parecía que las cosas estaban encaminadas, Daniel no podía dejar de lado la sensación de que algo más estaba por suceder. Esa noche, mientras revisaba documentos en su oficina, su teléfono sonó inesperadamente. Daniel levantó el teléfono, esperando una llamada de Marta o Ricardo con novedades sobre la situación legal de Hugo.
Sin embargo, al contestar, una voz femenina desconocida rompió el silencio del otro lado de la línea. «Daniel», dijo la voz temblorosa y entrecortada, «tienes que escucharme, no tengo mucho tiempo». Daniel se incorporó en su silla, su mente inmediatamente alerta. «¿Quién habla?», preguntó con firmeza, intentando mantener la calma. «No importa quién soy, pero necesito que sepas que fui forzada a hacer algo. Estaba en peligro, y también lo están Laura y Sophie. Hugo no es quien crees que es». La llamada se cortó abruptamente, dejando a Daniel con más preguntas que respuestas. Se quedó mirando el teléfono en su mano, su mente tratando de desentrañar el significado de las palabras que había escuchado. Sin perder tiempo, llamó a Marta para informarle sobre la llamada. Sabía que no podían ignorar una advertencia tan urgente, especialmente cuando implicaba a Laura y Sophie. «Marta, necesito que investigues esta llamada», dijo Daniel rápidamente. Provino de alguien que afirmó estar en peligro y mencionó a Laura y Sophie. Marta, quien había estado siguiendo de cerca cada desarrollo, entendió la gravedad del asunto. «Claro, Daniel, déjame rastrear el origen de la llamada. Esto podría darnos pistas sobre lo que realmente está sucediendo», respondió Marta, ya empezando a buscar respuestas. Mientras tanto, Daniel se dirigió a la oficina de Ricardo, quien había estado investigando las conexiones de Hugo. Sabía que el detective podría tener información adicional que les ayudara a aclarar esta nueva amenaza. «Ricardo, recibí una llamada anónima. La persona dijo que estaba siendo forzada a hacer algo y que Laura y Sophie estaban en peligro. Necesitamos saber más sobre las conexiones de Hugo», explicó Daniel al llegar. Ricardo asintió, su rostro adoptando una expresión seria. «He estado indagando en los antecedentes de Hugo y parece que tiene vínculos con figuras poderosas de la ciudad. Es posible que esta red criminal sea más grande de lo que pensábamos». Daniel sintió que una fría determinación se apoderaba de él. No podía permitir que nadie más saliera lastimado, especialmente Laura y Sophie, quienes ya habían sufrido demasiado. Marta llamó poco después, con información sobre el origen de la llamada. Su tono reflejaba una mezcla de preocupación y urgencia. «La llamada provino de una cabina telefónica cerca de donde encontraste a Laura por primera vez. Esto no es una coincidencia», dijo Marta, con el sonido de papeles revoloteando al otro lado de la línea. Daniel y Ricardo intercambiaron miradas, conscientes de que debían actuar con rapidez. «Tenemos que llegar allí. Encontrar alguna pista», sugirió Ricardo, ya recogiendo sus pertenencias para salir. Sin perder un momento, Daniel, Marta y Ricardo se dirigieron hacia el lugar de la llamada. Mientras se acercaban a la cabina telefónica, la gravedad de la situación se hizo más evidente. El viento del océano soplaba con fuerza, casi como si el mundo mismo estuviera urgiéndolos a resolver el misterio que los envolvía. Al llegar, comenzaron a buscar cualquier señal de actividad reciente. Daniel inspeccionó la cabina telefónica, mientras Marta y Ricardo revisaban los alrededores en busca de cualquier cosa que pudiera ayudarlos a entender quién había hecho la llamada y por qué. Aunque no encontraron evidencia inmediata, el aviso había servido para recordarles que la amenaza aún persistía. Daniel sabía que la única forma de garantizar la seguridad de Laura y Sophie era llegar al fondo de la red de engaños que Hugo y sus asociados habían tejido. Con el atardecer pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, Daniel y sus aliados se prepararon para enfrentar lo que viniera. Sabían que el camino por delante sería peligroso, pero también estaban seguros de que estaban un paso más cerca de la verdad y de proteger a aquellos a quienes habían prometido ayudar. El amanecer sobre Puerto Escondido trajo consigo un nuevo sentido de urgencia para Daniel, Marta y Ricardo. La llamada anónima seguía resonando en sus mentes, un recordatorio de que aún había piezas importantes del rompecabezas por descubrir. Con renovada determinación, se dispusieron a seguir todas las pistas posibles para proteger a Laura y Sophie. Daniel se reunió con Marta y Ricardo en la oficina de Ricardo temprano en la mañana, el sol apenas comenzando a iluminar el horizonte. «Necesitamos encontrar a Laura», dijo Daniel, su voz firme. «Si la persona que llamó tenía razón, ella y Sophie podrían estar en peligro inminente. He estado rastreando posibles ubicaciones donde Laura podría estar escondida»,
respondió Ricardo, mostrando un mapa con varias áreas marcadas. Basándome en su última ubicación conocida y sus posibles movimientos, creo que podríamos encontrarla en una de estas áreas. Marta, siempre preparada, ya había hecho algunos contactos para obtener más información sobre Hugo y su red. Mientras tanto, he estado revisando las conexiones de Hugo, añadió Marta. Parece que tiene vínculos con algunos individuos bastante poderosos en la ciudad, personas que podrían estar interesadas en mantener sus operaciones ocultas. Daniel frunció el ceño, comprendiendo que estaban lidiando con algo mucho más grande de lo que habían anticipado. Si Hugo está involucrado con figuras peligras, necesitamos ser muy cuidadosos, advirtió. Cualquier paso en falso podría poner a todos en más peligro. Con un plan tentativo en marcha, decidieron visitar las áreas marcadas en el mapa de Ricardo. Sabían que debían moverse rápido y ser discretos, conscientes de que cualquier atención no deseada podría poner en riesgo a Laura y Sophie. La primera parada fue un vecindario tranquilo cerca del centro de la ciudad, donde Laura podría haberse refugiado. Daniel, Marta y Ricardo revisaron cada rincón, preguntando discretamente a los residentes locales si habían visto a una mujer con un bebé en los últimos días. Finalmente, después de varias horas de búsqueda, una anciana en una tienda de comestibles les dio una pista prometedora. He visto a una joven con un bebé hace unos días. Parecía asustada y estaba buscando un lugar seguro para quedarse, dijo la mujer, señalando hacia una casa en el final de la calle. Agradecidos por la información, se dirigieron hacia la dirección indicada. Al llegar, encontraron a Laura escondida en una pequeña habitación, visiblemente agitada pero aliviada al ver a Daniel. «¡Daniel!», exclamó Laura abrazando a Sophie con fuerza. «Estaba tan preocupada. No sabía qué hacer». Daniel se acercó a ella, su rostro lleno de preocupación y alivio. «Estamos aquí para ayudarte, Laura. Recibimos una llamada que sugiere que podrías estar en peligro. ¿Hay algo más que puedas decirnos sobre Hugo o su red?» Laura respiró profundamente, luchando por calmarse antes de responder. «Hugo me amenazó para que le diera acceso a la tarjeta. Dijo que si no lo hacía le haría daño a Sophie», confesó, su voz quebrándose al recordar el miedo que había sentido. Marta se acercó, su expresión compasiva. «Estamos aquí para asegurarnos de que eso no vuelva a pasar. Pero necesitamos saber si tienes alguna idea de quién más podría estar involucrado con Hugo». Laura pensó por un momento, intentando recordar detalles que podrían haber pasado desapercibidos. «Recuerdo haber escuchado nombres en sus conversaciones telefónicas», dijo finalmente. «Uno de ellos era un hombre llamado Elías. No sé quién es, pero parecía tener una gran influencia sobre Hugo». Ricardo anotó el nombre, reconociendo que era una pista importante. «Voy a investigar sobre Elías y ver qué podemos encontrar sobre él. Esto podría ser clave para desmantelar toda la operación», dijo, su mente ya formulando estrategias para seguir la nueva pista. Con esta nueva información, Daniel, Marta y Ricardo sabían que debían actuar con rapidez. La red de Hugo era más intrincada de lo que habían imaginado, y ahora tenían un objetivo claro en su búsqueda de justicia. Mientras la tarde caía, Daniel, decidido a proteger a Laura y Sophie, entendió que cada paso que daban los acercaba más a desmantelar la amenaza que se cernía sobre ellos. Con un nuevo sentido de propósito, se prepararon para enfrentar lo que viniera, confiando en que, juntos, podrían superar cualquier obstáculo. La noche había caído sobre Puerto Escondido, pero el trabajo de Daniel, Marta y Ricardo estaba lejos de terminar. Tras descubrir el nombre de Elías, sabían que habían dado un paso importante hacia la verdad, pero también eran conscientes de que el tiempo era esencial. Hugo seguía siendo una amenaza, y la seguridad de Laura y Sophie seguía siendo su principal prioridad. Mientras se preparaban para seguir la nueva pista, Daniel recibió una llamada inesperada de Ricardo, quien había seguido investigando por su cuenta. «Daniel, tenemos un problema», dijo Ricardo, su voz cargada de urgencia. «Acabo de enterarme de que Hugo ha escapado de la custodia policial». El corazón de Daniel se detuvo por un momento. Sabía que esto complicaría las cosas significativamente. «Bastardo», sentenció su mente ya trabajando en los próximos pasos.
Necesitamos actuar rápido para asegurarnos de que no vuelva a acercarse a Laura y Sophie. Ricardo explicó que Hugo había logrado manipular a uno de los guardias, creando una distracción que le permitió escapar. El equipo de seguridad estaba en alerta máxima, pero sabían que Hugo era peligroso y astuto. «Voy para allá. Necesitamos proteger a Laura y Sophie de inmediato», dijo Daniel, colgando y dirigiéndose hacia el lugar donde había dejado a Laura. Mientras conducía, sus pensamientos se agolpaban en su mente. La amenaza de Hugo no solo era física, sino también emocional. Sabía que tenía que ser fuerte, no solo para proteger a Laura y Sophie, sino también para mantener la calma en medio del caos. Llegó al apartamento donde Laura se estaba quedando y la encontró visiblemente alterada. Marta ya estaba allí, intentando calmarla. «Laura, vamos a sacarte de aquí. Es importante que estemos en un lugar seguro hasta que podamos resolver esto», dijo Daniel con determinación. Laura asintió, abrazando a Sophie con fuerza. Sabía que Daniel estaba haciendo todo lo posible por protegerlas. «No quiero que Sophie esté en peligro. Haré lo que sea necesario para mantenerla a salvo», respondió Laura, su voz firme a pesar de su miedo. Con un plan en mente, Daniel y Marta llevaron a Laura y Sophie a un lugar seguro fuera de la ciudad. Mientras tanto, Ricardo trabajaba con la policía para establecer un perímetro de búsqueda más amplio para capturar a Hugo nuevamente. El camino hacia el refugio fue tenso, con cada uno de ellos alerta ante cualquier señal de peligro. Daniel sabía que Hugo podría intentar contactar a sus asociados, el riesgo era mayor de lo que habían anticipado. Al llegar al refugio, un pequeño bungalow apartado rodeado de vegetación espesa, Daniel se aseguró de que todas las puertas y ventanas estuvieran aseguradas. Aunque el lugar ofrecía cierta tranquilidad, la amenaza latente de Hugo seguía presente. «Estamos a salvo aquí, al menos por ahora», dijo Daniel, tratando de infundir confianza en Laura. Marta se unió a ellos, trayendo algunas provisiones y asegurándose de que todos estuvieran cómodos. «Hemos alertado a la policía de la situación y están redoblando esfuerzos para encontrar a Hugo. No descansaremos hasta que esté tras las rejas nuevamente», afirmó Marta. A medida que la noche avanzaba, Daniel, Marta y Laura se reunieron en la pequeña sala del bungalow, reflexionando sobre los eventos recientes y planificando sus próximos pasos. «No podemos permitir que Hugo siga interfiriendo en nuestras vidas», dijo Daniel mirando a Laura y Sophie. «Esto terminará pronto, lo prometo». Con la confianza renovada, Daniel sabía que estaban en el camino correcto. La captura de Hugo era crucial, pero también lo era desmantelar la red de corrupción que había permitido su escape y complicidad. La tranquilidad del refugio les dio un respiro momentáneo, pero estaban decididos a no bajar la guardia. Sabían que estaban más cerca que nunca de resolver el misterio y poner fin a la amenaza que había puesto sus vidas al borde del caos. El amanecer trajo consigo un día claro y brillante a Puerto Escondido, pero la atmósfera en el pequeño refugio donde Daniel, Marta y Laura se encontraban estaba cargada de tensión. A pesar de estar en un lugar seguro, la amenaza de Hugo y la red criminal que él representaba seguían pesando sobre ellos. Daniel estaba en la pequeña cocina, preparando café, cuando recibió una llamada de Ricardo. La noticia que traía no era alentadora, pero sí necesaria. «Daniel, tengo información que podría cambiarlo todo», comenzó Ricardo, su voz baja y urgente. «Ya sabemos con qué personas está trabajando el criminal de Hugo». Daniel frunció el ceño, sintiendo la gravedad de la situación. «¿De quiénes estamos hablando?», lo que esto complicaría aún más su situación. Entre ellos se encuentra el alcalde y algunos empresarios locales que han estado utilizando a Hugo como intermediario en un esquema de lavado de dinero, explicó Ricardo. «Esto no es solo un problema personal, es una operación que afecta a toda la ciudad». La noticia dejó a Daniel sin palabras por un momento. Entendía que estaban lidiando con algo mucho más grande de lo que habían anticipado. «Necesitamos pruebas sólidas para derribar esta red», dijo finalmente con determinación en su voz. «¿Hay algo que podamos hacer para recolectar evidencia?» «Hay una reunión planeada para esta noche en el almacén del puerto», informó Ricardo. «Es nuestra oportunidad para capturar a Hugo en el acto y reunir pruebas contra sus asociados». Daniel asintió, ya formulando un plan en su mente.
Nos encontraremos allí. Esto es nuestra oportunidad para poner fin a todo esto, respondió antes de colgar. Con la nueva información, Daniel reunió a Marta y Laura para discutir sus siguientes pasos. Sabemos dónde estará Hugo esta noche. Tenemos que estar preparados para actuar y asegurarnos de que esta vez no pueda escapar, dijo mirando a sus aliados. Marta asintió, su expresión resuelta. Tenemos que hacerlo bien. Si logramos capturar evidencia incriminatoria, podremos desmantelar toda la red. Laura, aunque nerviosa, mostró su apoyo. No quiero que Sophie crezca en un mundo donde estas personas piensan que pueden salirse con la suya, afirmó su voz firme. Con un plan establecido, Daniel, Marta y Ricardo se prepararon para el enfrentamiento final en el almacén del puerto. La tensión era palpable mientras se acercaban al lugar al anochecer, sabiendo que cada movimiento debía ser calculado cuidadosamente. La operación estaba en marcha, con la policía lista para intervenir en cuanto se recogieran suficientes pruebas. Daniel y Marta se escondieron en una posición estratégica cerca del almacén, con cámaras listas para grabar el encuentro. Desde su escondite, Daniel, Marta y Ricardo observaron atentamente mientras el almacén del puerto se llenaba de figuras sombrías. Hugo estaba allí, flanqueado por el alcalde y varios empresarios prominentes de Puerto Escondido. La tensión en el aire era palpable, y Daniel sabía que el momento de actuar se acercaba. Dentro del almacén, las conversaciones se tornaron más audibles. Hugo y sus cómplices discutían su próxima jugada, ajenos a la vigilancia que los rodeaba. «Todo está en marcha para el próximo golpe», dijo Hugo, su voz llena de confianza. «Nadie sospechará de nosotros mientras mantengamos a los aliados correctos en el bolsillo. Con todo el dinero que hemos obtenido de los impuestos, de las estafas y los robos, podemos invertirlo en nuestra próxima máquina de generar billetes, nuestro imperio narcotráfico». El alcalde, un hombre con una sonrisa cínica, asintió con aprobación. «Exacto. Hemos construido una red que es intocable. El dinero fluye y nuestras posiciones son más fuertes que nunca. ¿O ustedes creen que este sucio pueblo dudaría de un hombre tan guapo como yo?», agregó, con una arrogancia que enfureció a Daniel. Todos los cómplices aplaudieron y rieron sobre la situación, pensando que tenían el mundo ganado a partir de ahora. Sin embargo, antes de que pudieran continuar, uno de los guardias en la periferia del almacén se percató de un movimiento inusual. Con un grito de advertencia, desenfundó su arma, lo que provocó que la tensión se transformara en un caos frenético. «¡Es una trampa!», gritó el guardia, apuntando hacia las sombras donde se escondían Daniel y su equipo. El sonido de disparos resonó en el aire mientras los guardias de los criminales intentaban defenderse de la incursión policial. Daniel se lanzó al suelo, rodando hacia una mejor posición de cobertura, mientras Marta sacaba su teléfono para captar las imágenes necesarias como evidencia. Dentro del almacén, el caos se intensificó. Los cómplices de Hugo comenzaron a sacar armas, disparando al azar mientras intentaban escapar por las puertas traseras. Hugo, atrapado en el centro del pandemonio, buscó desesperadamente una salida. «No dejen que escapen», gritó Ricardo mientras dirigía a los oficiales de policía hacia el interior del almacén. El enfrentamiento se volvió más intenso, con balas volando en todas direcciones. Daniel sintió la adrenalina recorrer su cuerpo mientras avanzaba hacia el corazón del conflicto, decidido a asegurarse de que Hugo y su red fueran detenidos de una vez por todas. Un guardia se interpuso en su camino, pero Daniel, impulsado por su determinación, lo desarmó con un movimiento rápido, dejando al hombre aturdido en el suelo. Mientras avanzaba, vio a Hugo intentando escabullirse hacia una salida lateral. «¡No irás a ninguna parte!», gritó Daniel apuntando hacia él con firmeza. Hugo se giró, su rostro contorsionado por el pánico y la furia. En un intento desesperado por escapar, disparó hacia Daniel, pero el disparo fue desviado por un oficial de policía que intervino en el último momento tacleándolo por la espalda. Con el camino despejado, los oficiales lograron rodear a Hugo y sus cómplices, quienes finalmente se vieron obligados a rendirse. La sala se llenó de órdenes, y el sonido de esposas asegurándose alrededor de las muñecas de los criminales. Mientras los arrestos se llevaban a cabo,
Daniel se permitió respirar profundamente por primera vez en lo que parecieron horas. La operación había sido peligrosa y frenética, pero el resultado había valido la pena. Marta, todavía agitada por la intensidad del enfrentamiento, se acercó a Daniel. «Lo logramos. Hemos atrapado a todos», dijo con una mezcla de alivio y satisfacción. Ricardo, recogiendo la evidencia crucial, asintió. «Esto asegurará que ninguno de ellos vea la luz del día en mucho tiempo», añadió, confiado en que su trabajo había sido un éxito. Con los criminales bajo custodia y la red de corrupción desmantelada, Daniel sintió que finalmente había cumplido su misión. Sabía que Puerto Escondido sería un lugar más seguro gracias a sus esfuerzos y los de sus valientes aliados. Con el alba iluminando Puerto Escondido, la noticia del arresto de Hugo y sus cómplices había comenzado a extenderse por la ciudad. La operación había sido un éxito, pero Daniel, Marta y Ricardo sabían que aún quedaba trabajo por hacer para asegurar que todos los implicados fueran llevados ante la justicia. Reunidos en la estación de policía, el equipo revisaba las pruebas recopiladas durante la redada. Había grabaciones de audio, video y documentos que implicaban a varios líderes de la ciudad en la red de corrupción. «Tenemos todo lo que necesitamos para asegurarnos de que estos criminales no escapen de las consecuencias de sus acciones», dijo Ricardo, revisando las imágenes capturadas por las cámaras de Marta. Marta, quien había estado en contacto con la fiscalía, informó de las próximas etapas. «El fiscal está listo para presentar cargos formales. Con la evidencia que tenemos, será difícil para ellos defenderse», explicó con confianza. Mientras tanto, Daniel reflexionaba sobre el impacto que su trabajo había tenido. Sabía que al sacar a la luz esta red de corrupción, no solo había protegido a Laura y Sophie, sino que también había dado a la comunidad la oportunidad de reconstruir la confianza y la seguridad. Con la operación bien encaminada, Daniel y sus aliados se dirigieron al tribunal para asistir a las audiencias preliminares. A medida que los acusados eran llevados al estrado, el impacto de la red criminal se hacía evidente para todos los presentes. El alcalde, uno de los principales acusados, intentó mantener una fachada de inocencia. «Estas acusaciones son infundadas. Nunca he participado en ninguna actividad ilegal», declaró con una voz firme pero nerviosa. Sin embargo, los abogados, armados con la evidencia recopilada, no dejaron margen para las dudas. Presentaron grabaciones de las conversaciones mantenidas en el almacén, donde los acusados hablaban abiertamente sobre sus planes para estafar y manipular a la comunidad. «Aquí se puede escuchar claramente al alcalde discutir la próxima fase de su esquema», dijo el fiscal, reproduciendo el audio que capturaba al alcalde detallando sus planes. Las pruebas eran contundentes y el impacto en la sala del tribunal fue palpable. Murmullos de indignación se extendieron entre el público, muchos de los cuales eran ciudadanos de Puerto Escondido, que habían sido engañados por la fachada de respeto y autoridad de los acusados. Durante un receso, Daniel se encontró reflexionando sobre el camino que lo había llevado hasta este punto. La promesa que se hizo a sí mismo de usar su éxito para marcar una diferencia se había cumplido de maneras que nunca había anticipado. Laura se acercó a él llevando a Sophie en brazos. «Gracias por todo, Daniel. No sé qué habría pasado si no hubieras intervenido», dijo con gratitud reflejada en su voz. Daniel sonrió, consciente de que la verdadera recompensa era saber que había ayudado a proteger a quienes más lo necesitaban. «Lo hice porque es lo correcto. Nadie debería tener que vivir con miedo o bajo la sombra de la corrupción», respondió, sintiéndose renovado por su propósito. A medida que las audiencias continuaban, quedó claro que el proceso legal sería largo, pero con las pruebas irrefutables, el camino hacia la justicia estaba asegurado. Mientras la tarde se convertía en noche, Daniel, Marta y Ricardo salieron del tribunal con la certeza de que habían logrado algo importante. Sabían que el trabajo de reconstruir la confianza en Puerto Escondido continuaría, pero estaban seguros de que la ciudad había dado un paso crucial hacia un futuro más brillante. Con el caso avanzando y la red de corrupción desmantelada, Daniel sintió que había logrado su objetivo de proteger a Laura y Sophie y al mismo tiempo devolver a la comunidad la esperanza de un futuro más seguro y justo. Las calles de Puerto Escondido estaban llenas de susurros sobre el juicio en curso.
La captura de Hugo y sus cómplices había sacudido a la comunidad y las audiencias eran el centro de atención para los ciudadanos, ansiosos por ver cómo la justicia tomaba su curso. El tribunal estaba lleno el día del juicio, con ciudadanos, periodistas y familiares de las víctimas esperando ver cómo se desarrollaba el caso. Daniel, Marta, Ricardo y Laura estaban presentes, ansiosos por ver cómo se desmantelaba el velo de corrupción que había cubierto a la ciudad. El juez, un hombre de apariencia imponente pero justa, presidió la sala. Al abrir la sesión, los abogados de la Fiscalía comenzaron a presentar su caso con confianza, apoyándose en la abundante evidencia reunida durante la operación. La evidencia presentada aquí hoy demuestra sin lugar a dudas la participación de los acusados en una red criminal diseñada para explotar a los ciudadanos de Puerto Escondido, declaró el fiscal, señalando hacia los acusados. A lo largo de los días, testigos se presentaron para contar sus historias, describiendo cómo habían sido engañados y manipulados por las figuras de poder en las que habían confiado. Las grabaciones de las conversaciones secretas de Hugo y sus cómplices resonaban en la sala, revelando sus planes maquiavélicos y su desprecio por el bienestar de la comunidad. Uno de los momentos más impactantes del juicio ocurrió cuando el fiscal presentó a un testigo sorpresa, un ex asociado de Hugo que había decidido colaborar con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Su testimonio fue devastador, describiendo en detalle las operaciones internas de la red y confirmando las sospechas de corrupción en los más altos niveles. Hugo y sus socios pensaban que estaban por encima de la ley, que nunca serían atrapados, declaró el testigo, su voz firme. Pero la verdad es que no pueden ocultarse de la justicia para siempre. El impacto de sus palabras fue palpable en la sala del tribunal. La indignación entre el público crecía, alimentada por la determinación de ver a los culpables pagar por sus crímenes. Mientras el juicio avanzaba, Daniel y sus amigos observaban, sintiendo que cada día los acercaba más al cierre de un capítulo oscuro en sus vidas. La fortaleza de Laura, quien había sido una víctima directa de la red, fue una fuente de inspiración para todos. Finalmente, llegó el día del veredicto. El juez regresó a la sala después de deliberar, su expresión solemne mientras se preparaba para anunciar la decisión. Después de revisar toda la evidencia y escuchar los testimonios, declaro a los acusados culpables de todos los cargos, anunció el juez, su voz resonando en la sala. Serán sentenciados a 27 años según las leyes del estado de Puerto Escondido. Un murmullo de alivio y satisfacción recorrió la sala. Daniel sintió que un peso se levantaba de sus hombros, sabiendo que la justicia finalmente había prevalecido. Marta, de pie junto a él, le sonrió con orgullo. «Lo logramos, Daniel. Gracias a ti y a todos los que lucharon por esto, Puerto Escondido tiene la oportunidad de sanar y reconstruir», dijo con emoción. Laura se acercó sosteniendo a Sofía en brazos. «Gracias por no rendirte, por luchar por nosotros», dijo Laura, sus ojos llenos de gratitud. Daniel sonrió, reconociendo que, aunque había sido un camino arduo, había valido la pena por el futuro seguro y brillante que ahora se vislumbraba para todos ellos. Con el juicio concluido y los culpables pagando por sus crímenes, Puerto Escondido comenzó a recuperar su esperanza. La comunidad, fortalecida por la experiencia, se unió para reconstruir y asegurar que nunca más se permitiera que la corrupción tomara control. Mientras Daniel, Marta, Ricardo y Laura salían del tribunal, el sol brillaba con fuerza sobre ellos, simbolizando un nuevo comienzo para todos los que habían luchado por la justicia. Sabían que habían hecho lo correcto y que el futuro les deparaba posibilidades ilimitadas. El sol de la tarde iluminaba las calles de Puerto Escondido y un aire fresco soplaba desde el océano, llevando consigo la promesa de nuevos comienzos. Con el juicio concluido y la red criminal desmantelada, la ciudad comenzaba a sanar de las heridas que había sufrido. Daniel se encontraba en el mirador del puerto, contemplando el horizonte mientras reflexionaba sobre todo lo que había vivido en las últimas semanas. El camino había sido arduo y lleno de desafíos, pero también le había ofrecido la oportunidad de redescubrirse a sí mismo. Al recordar su infancia en el orfanato, Daniel se dio cuenta de que siempre había anhelado un propósito más grande. Había encontrado éxito en los negocios, pero esta experiencia reciente le había mostrado una nueva forma de hacer una diferencia en el mundo.
Marta se unió a él, apoyándose en la barandilla mientras observaban juntos el vaivén de los barcos. «Ha sido un viaje increíble, ¿verdad?», dijo Marta, rompiendo el silencio con una sonrisa. Daniel asintió, sus pensamientos aún enredados en todo lo que habían logrado. «Nunca imaginé que enfrentaríamos algo tan grande», respondió, «pero estoy agradecido por haber tenido la oportunidad de hacerlo junto a personas en quienes confío». Marta lo miró con curiosidad, percibiendo un cambio en su tono. «¿En qué estás pensando ahora?», preguntó, sabiendo que Daniel siempre tenía una visión clara para el futuro. Daniel sonrió, sintiendo una nueva resolución formarse en su interior. «Creo que he encontrado un nuevo sueño», confesó, su voz llena de determinación. «Quiero convertirme en detective, seguir desmantelando redes criminales y ayudar a las personas que más lo necesitan». Marta levantó las cejas, sorprendida pero complacida por su decisión. «Eso suena increíble, Daniel. Con tu talento y dedicación, sé que harás una gran diferencia», respondió, animándolo con su apoyo. Ricardo llegó poco después, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. «¿De qué están hablando?», preguntó, uniéndose a ellos con un aire de camaradería. «Daniel está considerando convertirse en detective», explicó Marta, señalando hacia Daniel con orgullo. Ricardo sonrió ampliamente, dándole una palmada en la espalda. «Con tu determinación y nuestra experiencia, podríamos formar un equipo formidable», dijo. «Me encantaría trabajar contigo para seguir desmantelando el crimen en esta ciudad». Laura apareció junto a ellos, con Sofía en brazos, y se unió a la conversación. «Me encantaría ayudar en lo que pueda. Sé lo que es sentir miedo y necesitar protección», añadió Laura, su mirada firme y decidida. Daniel los observó a todos, sintiéndose afortunado de tener aliados tan comprometidos y valientes a su lado. «Juntos podemos lograr grandes cosas», seguro de que su nuevo propósito lo llevaría por un camino lleno de desafíos y oportunidades. Con un equipo unido por la justicia y el deseo de hacer el bien, Daniel se sintió preparado para lo que el futuro le deparara. Sabía que este nuevo capítulo de su vida sería emocionante y significativo, lleno de aventuras que los llevarían a enfrentar nuevos misterios y desmantelar más redes criminales. Mientras el sol se ponía sobre el océano, Daniel, Marta, Ricardo y Laura miraron hacia el horizonte, listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Unidos por su deseo de justicia, sabían que su viaje apenas comenzaba y que juntos iban a cambiar al mundo con fe, responsabilidad, amor y lucha. La historia de Daniel y sus aliados en Puerto Escondido es un relato de valentía, resiliencia y transformación personal. Lo que comenzó como un simple acto de compasión hacia una mujer y su hija se convirtió en una misión de justicia que reveló las sombras ocultas dentro de la ciudad. Esta historia nos recuerda que incluso en momentos de oscuridad, las acciones de unos pocos pueden iluminar el camino hacia un futuro mejor. Nos muestra que el verdadero éxito no se mide solo por logros materiales, sino por el impacto positivo que podemos tener en la vida de los demás. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos en la siguiente vida narrada. Hasta pronto.